2024 que está a punto de terminar. En octubre, segundo punto, el DANE reportó un crecimiento de 2,9% real de la economía. Veníamos de cero. Estamos creciendo efectivamente en Colombia y de una manera que me interesa muchísimo porque lo propusimos en la campaña electoral. No crecemos porque creció el precio del petróleo, porque sacamos más petróleo del subsuelo o carbón. Crecemos porque hay más agricultura, porque hay más industria, porque hay más producción. Y lo que hace rico un país, una sociedad, es la producción. Por eso es que el desempleo cayó a 8,2% en la última medición de noviembre, que significa ni más ni menos, sin ningún boom petrolero ni carbonero, como sí existió en el año 2013-14, la menor tasa de desempleo desde el año 2016 en Colombia. Y además hemos reducido la inflación, que es el alza de los precios, de un 13% anual, que fue como la encontré con el presidente Duque, a 5% en solo 21 meses. A la mitad, exactamente, o menos de la mitad. La tasa de inflación de alimentos, cómo crecen los precios de la comida, que es lo que más interesa a un colombiano y a una colombiana. Imagínense, la recibí en 22% anual del anterior gobierno. ¿Y saben a cómo está en este momento? En 1,7% anual. Del 22 al 1,7. Casi prácticamente 10 veces hemos reducido el crecimiento de los precios en Colombia, que es una de las cifras más bajas de la OCDE. Eso es importante porque si los alimentos no crecen tanto y más crece el salario mínimo y más crece el ingreso incluso del trabajador informal, el hambre va desapareciendo de Colombia. Vamos llevando a esta sociedad a lo que prometimos, hambre cero. Por eso no es casualidad que una de las revistas más importantes del mundo en materia económica, The Economist, haya escogido a nuestro gobierno como el sexto con el mejor manejo económico del mundo en los países de la OCDE para el año 2024. Les habían dicho que lo estábamos haciendo mal todos los días por este mismo canal y otros se lo dicen a ustedes. Que el mundo entero iba a desechar a Colombia por nuestro gobierno progresista, porque gobernaba en Colombia alguien que no se conocía bien su linaje, porque era descendiente de campesinos y quizás otras cosas peores. Debo decir que les mintieron, es todo lo contrario. Colombia es ejemplo. Estamos haciendo por un país basado ya no en la codicia, en la mafia, en la muerte, en el que mata más, en el que gana más plata matando, en combustibles fósiles sacando venenos a la atmósfera, como el petróleo o el carbón, que contaminan y nos llevan a la crisis climática, que cada vez es más dramática en todas partes del mundo, o a un conflicto en armas permanente. Estamos construyendo un país basado en la belleza, en su gente, en su diversidad, en su cultura y en la diversidad de su naturaleza. Junten esas dos cosas, cultura y naturaleza, y tienen una consigna: el país de la belleza. 3. En el año 2024 se redistribuyeron 440,000 hectáreas de tierra de latifundistas, terratenientes, que la tenían improductiva, a campesinos humildes que hoy la trabajan produciendo comida para los colombianos. Esa cifra supera en 13 veces los resultados del gobierno de Duque, que solo compró 32,000 hectáreas, y que es uno de los compromisos centrales del acuerdo de paz del año 2016. Nosotros compramos a precio de mercado, no estamos expropiando como nos acusaban algunas personas. Compramos a grandes
Asimismo, en el agro, en el campo, se registró un crecimiento de producción de 9% anual. Es una cifra como la que presentaba la economía china, la que más crecía en el mundo. 8,9% anual, donde el café creció 33% en un año, la pesca 18% en un año, los demás cultivos agrícolas, excluyendo café, 9,5% en un año. Hemos logrado recuperar el campo de Colombia y hay que seguirlo profundizando. Con la ayuda del Congreso, convertimos en ley la política social más ambiciosa de la historia de Colombia reciente, la reforma pensional. Comenzará a regir el año 2025, o sea, ya. Si la Corte Constitucional lo permite, 2,8 millones de viejos y viejas en Colombia. Oigan esa cifra, casi 3 millones que hoy andan vendiendo por allá bonais, bajo la lluvia, bajo el calor, en los parques de noche, tratando de sobrevivir, a veces quedándose en una esquina con una ruana para poder dormir, sin nadie quien los proteja, muriendo en la soledad, a veces en las plazas de mercado, en edad que debería estar pensionado, lleno de amor, descansando, pero no tuvieron la oportunidad de cotizar o se robaron las cotizaciones de su vida. Y los vamos a beneficiar con un bono de 225,000 pesos que les devolverá dignidad a 3 millones de viejos y viejas en el país. Ya no tendrán que buscar en el día ni en la noche su sustento. Quinto, logramos concertar un pacto con el sector financiero, los bancos, para llevar 55 billones más en crédito, pero sobre todo a los trabajadores y a quienes por décadas fueron excluidos del sistema financiero y si se los entregaron fue al gota a gota y a los matones de la banca mafiosa que hay en las calles de Colombia. Según los datos que tenemos, este esfuerzo que hemos llamado el Pacto por el Crédito ha aumentado en 27% en un año los desembolsos a sectores como la agricultura, la manufactura y dentro de ellas la economía popular, a la producción. Antes había pasado, que están llegando y han llegado en el año 2024 a nuestro país. De nuevo, oigámoslo bien, más de 6 millones de hombres y mujeres del mundo escogieron a Colombia para venir a descubrir su belleza inigualable. Fuimos el país que más aumentó el turismo de América Latina. Y a pesar de solo llevar 2 años en el gobierno, ya pusimos a Colombia en el tercer lugar con más ingresos por turismo en la región, solo por detrás de México y República Dominicana. Lo habíamos dicho en campaña, se puede reemplazar las divisas del carbón, que ya no están comprando en el mundo, por las divisas del turismo internacional, simplemente mostrando nuestra belleza. El doble de lo que reciben actualmente. Esto significa, obviamente, riesgos, pero muchos más recursos también para proyectos de agua potable, para infraestructura territorial y que no se concentre en Medellín o en Bogotá, para la salud, para la vivienda, para la educación de la gente campesina, del hijo del trabajador, para el campo. 9. Somos el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia de Colombia y en la historia del mundo. En 2024 llegamos a la cifra récord de 848 toneladas incautadas. Un aumento del 14% en comparación con el año 2023 y del 29%, casi el 30% en comparación con el año 2022. Nuestra apuesta por dejar de fumigar campesinos, de quemarles los ranchos, de envenenarles las aguas y los cultivos, y en cambio sí, enfocarnos en incautar a los grandes narcos, su producción, de capturarlos,
que ahora se va a extender a los dueños de los juegos ilícitos de suerte y azar y a los grandes contrabandistas de este país que se han comido casi una décima parte del Estado para quebrar la industria nacional contrabandeando, que se va a extender en el 2025 para quitar las mafias del poder en Colombia. Décimo, para cerrar este año, he anunciado una gran noticia. El salario mínimo en el 2025, incluyendo el auxilio de transporte, va a pasar de 1.462.000 pesos mensuales a 1.623.500 pesos mensuales, lo que representa un incremento de un año al otro de 161.500 pesos mensuales por trabajador o trabajadora, equivalente a un aumento del 11%.